Buenas, mis queridos hermanos. En esta hora estamos nuevamente acá con ustedes y esperamos con la ayuda de Dios pues recordarles que compartan, ¿verdad?, estos videos y que se suscriban al canal y también puedan activar la campanita de notificación para que así eh, se les pueda llegar la notificación de una nueva proyección. En esta hora pues vamos a estar estudiando la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 5 versículos 11 y 12. Libro de Mateo capítulo 5 versículos 11 y 12. Y bueno, como título, hoy la meditación se titulará, valga la redundancia, traición, ¿verdad? Ese es el título, ¿verdad?, para la meditación de hoy. Dice el texto bíblico, versículos 11 y 12 del capítulo 5 de Mateo: Bienaventurados sois por mi causa, bienaventurados, sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Antes de adentrarnos en estos versículos, quisiera hacerles una historia, ¿verdad? Una historia que, bueno, debe ser conocida para algunos y desconocida para otros. Ustedes saben que existió el imperio de Bizancio. Bizancio fue el imperio, ¿verdad?, o la parte occidental del imperio romano cuando éste se fraccionó en dos. Sabemos por la historia que la parte occidental del imperio romano cayó en manos de las tribus y tristemente se debilitó esa parte occidental, la parte de Italia, la parte de España, Grecia. Entonces, ¿qué sucede? El emperador Constantino llegó a Bizancio, donde la actual Turquía, y construyó esa ciudad, la reconstruyó y la llamó Constantinopla, pero fue reconocido más bien como el imperio de Bizancio en honor, ¿verdad?, a la ciudad de Bizancio. En ese imperio existieron varios emperadores, varios monarcas, y uno de ellos se llamaba o fue Miguel III. Miguel III desde pequeño tenía un gran amigo. Su amigo se llamaba Basilio. Y siendo muy pequeño él y siempre jugaba con su amigo Basilio, e hizo que su padre llevara a Basilio a vivir en el palacio juntamente con él, y era amigo íntimo del príncipe. Cuando Miguel III llegó al trono, rápidamente hizo que Basilio formara parte de su consejo. Pero no todo queda ahí. La historia es un poquito en más detalles, un poquito más larga, pero bueno, voy a estar acortándola para llegar al punto. Dice que la historia no comienza ahí. Basilio, a pesar de que él sabía de que Miguel lo amaba y lo quería como si fuera un hermano, él de cierta manera tenía aspiraciones mucho más grandes que las que su amigo y en este momento emperador tenía. Y Miguel III tenía entre sus consejeros principales a su tío, a uno de sus familias, y que también era el comandante del ejército, su tío Bardas. Bueno, sucede que Basilio convenció a Miguel III para haciendo de que Miguel III pensara de que su tío Bardas estaba conspirando contra él. Y bueno, después de tanto tiempo, Miguel III de cierta manera le creyó a Basilio e hizo, ¿verdad?, que su tío Bardas renunciara completamente de sus cargos y lo exilió del lugar. Y bueno, después de un tiempo, Basilio comenzó a convencer a Miguel III para poner en el lugar de
del tío del emperador Bardas, para poner en lugar de Bardas, para ponerlo a él en lugar del tío del emperador llamado Bardas. Entonces ahí dice que después de un tiempo Miguel III accedió al pedido de su amigo Basilio y puso a este como comandante del ejército y también como uno de los consejeros principales del emperador. Llegó el momento que Basilio fue una persona muy respetada en todo el imperio y llegó a tener mucho poder, llegó a tener mucha fama, tanto así que el ejército lo respetaba inclusive más a él que al propio emperador. Una noche inesperada, mientras Miguel III estaba durmiendo, rápidamente fue sorprendido y fue despertado. Cuando miró, alrededor de su cama estaban muchos soldados. Él pensaba que lo estaban custodiando, pero era todo lo contrario. En ese momento entró al que él consideraba su amigo y también su hermano y lo apresó. Y no todo quedó ahí. Dice la historia también que le cortó la cabeza. Y como un gran trofeo de victoria, al cortarle la cabeza, la puso encima en la punta de su lanza y así transitó con ella por las calles principales de Bizancio, en este caso Constantinopla, ¿verdad? Por las calles principales de Bizancio, diciendo que de cierta manera había logrado el poder absoluto. Al final lo eligieron a él, a Basilio, como el nuevo emperador, el nuevo monarca de ese imperio. Traición. ¿Cuántas traiciones sufrimos a diario, verdad, mis queridos? ¿Cuántas traiciones estás sufriendo tal vez tú en esta ocasión? Tal vez esta historia te recuerde cuántas personas te han apuñalado por la espalda, cuántas personas a las cuales tú has considerado como lo mejor, como grandes amigos, como grandes hermanos, te han traicionado y te has dado cuenta demasiado tarde. ¿Cuántas personas tristemente les has servido como un escalón para que ellos lleguen más alto a donde tú estás? Para pisotearte y de cierta manera hacerte ver ante la persona que tú no sirves para nada, que tú eres una escoria, que no tienes aptitud para nada, que no tienes capacidad para nada. Esa es la historia que vivimos tristemente en el mundo de hoy. Ahora, la palabra del Señor nos muestra que ya Jesús nos había de cierta manera alertado al respecto. Y hay muchísimos textos, ¿verdad?, que hablan en relación a esto, pero bueno, específicamente vamos a estar tratando estos dos versículos. Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Si nosotros analizamos, bien sabemos el capítulo 5 de Mateo es el que consideramos como el Sermón del Monte, allí cuando Jesús comienza su ministerio a dirigirse a las personas y le está hablando acerca de las reglas, ¿verdad?, de cómo debe conducirse entre las personas, entre las relaciones interpersonales, cómo uno debe de cierta manera tener un conocimiento más práctico, ¿verdad?, y más accesible de lo que es el reino de Dios, cómo se deben lidiar de cierta manera las disputas, ¿verdad?, o las pequeñas rencillas o contradicciones que puedan existir entre los seres humanos. O sea, Jesús está de cierta manera ahí haciendo un recuento, valga la redundancia, de todo lo que los israelitas sabían que se les había dicho allá en el Sinaí cuando ellos fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Entonces Jesús hace allí un resumen y de eso en forma total habla el capítulo 5 de Mateo. Pero bueno, en estos versículos, si usted analiza los versículos anteriores a esto que vamos a analizar hoy, usted puede ver que Jesús allí está siendo muy directo y muy práctico, muy sencillo, sobre todo para aquellas personas que están sufriendo a manos de otras o simplemente están sufriendo por el poder de otras personas o por la misma ignorancia que muchas personas tenían en ese momento. Y entonces Jesús allí, en otras palabras, en el versículo 11,
le dice a las personas y nos dice a cada uno de nosotros, mira, gózate, alégrate cuando por mi causa digan cualquier tipo de mal contra ti, inventen cualquier tipo de cosa, cuando por mi causa seas traicionado, cuando por mi causa las personas crean que de cierta manera no tienes objetivo en esta vida. O sea, pero Jesús, hay que enfocarnos que Jesús allí es específico. Yo sé que hay muchas personas que tal vez no han aceptado a Jesús y que no quieren saber nada concerniente a Jesús. Inclusive hay muchas personas que creen que creer hoy en día en Jesús es algo absurdo para este siglo XXI, es algo que únicamente está en la mente de débiles, pero no es así. Pero bueno, Jesús es específico que dice, mira, si tú me aceptas, ten en cuenta que tu vida no va a ser color de rosas. A ti te van a traicionar. A ti te van, de cierta manera, a dar la espalda. A ti, de cierta manera, te van a tener como lo peor. Van a creer de que tú no sirves para nada. Te van a tildar como la escoria más sucia, ¿verdad? Y lo más andrajoso en este mundo. Pero qué maravilloso es Jesús que dice, mira, aunque te traicionen, aunque digan mentiras sobre ti, aunque te calumnien, aunque de cierta manera le digan cosas que no tienen fundamento alguno, gózate por ello. Mira, gózate por ello. Ahora, usted dirá, ¿cómo yo puedo sentirme feliz cuando yo sé que alguien me está traicionando? ¿Cómo yo puedo sentirme en paz y en tranquilidad cuando yo sé que hay personas que se están levantando contra mí sin motivo alguno? ¿Cómo yo puedo estar tranquilo cuando yo sé que hay alguien que está de cierta manera tramando un engaño, un ardid, una trampa contra mí, contra mi familia, contra mis propósitos, contra mis principios, ¿verdad? Y entonces es triste y de cierta manera, si usted analiza más profundamente el versículo, usted dice, bueno, pero es que es imposible, humanamente es imposible. Pero dice la palabra del Señor que lo que es imposible para el hombre, para Dios sí es posible. Si Jesús te dice, mi querido hermano, que te goces y que de cierta manera te mantengas tranquilo, en otras palabras te está diciendo eso, a pesar de todas las cosas que están haciendo o que están diciendo contra ti, mantente tranquilo. Si tú analizas, mi querido hermano, en los textos bíblicos encontramos muchísimas personas que fueron traicionados sin motivo alguno. José fue traicionado por sus propios hermanos, su propia familia. Y también encontramos a David, que fue traicionado, ¿verdad?, por muchas personas. Allí en uno de los casos, cuando David está huyendo de Saúl, que lo quería matar, fue a refugiarse en un perímetro de la ciudad de Sif. Y los mismos sifeos fueron allí a donde estaba el rey y le dijeron, mira, David está escondido en las cercanías de nuestra ciudad, ¿verdad? O sea, y eran parte de que de la misma familia de David, de la misma tribu de Judá. Entonces, es así. Todos siempre, tristemente, vamos a sufrir, una traición. El mismo Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, ¿por quién fue traicionado? Por uno de sus discípulos, por una de sus personas más allegadas. Tú y yo también somos traicionados. Y nosotros también, con nuestros pecados, con nuestros malos actos, con nuestras desavenencias, ¿verdad? Con la manera de cometer errores delante de Dios, también de cierta manera traicionamos la confianza que Jesús pone en cada uno de nosotros. Ahora, usted puede ver que en todos estos ejemplos que le he citado, las traiciones que hemos visto no vienen por personas lejanas, no vienen por personas de otros lugares. Las mayores traiciones y las más dolorosas vienen ¿de dónde? De personas en el cúmulo cercano. Dígase una familia, dígase un amigo, dígase personas, vecinos, personas bien cercanas. Nunca la traición viene de personas lejanas, sino entre las familias más cercanas. Pero dice Jesús, gózate y alégrate por eso. Y sigue diciendo el versículo, gozad y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes que vosotros. Jesús está diciendo en otras palabras, mira, no te preocupes, ignora, si tú estás convencida de que tú no has hecho
ningún mal, que tú no has ofendido a nadie, ignora cualquier tipo de cosa que hayan dicho contra ti. Yo tengo el control sobre todas las cosas, porque al final yo te voy a dar el galardón, no el que tú te mereces, sino el que yo te quiero dar porque te amo. Porque nada de lo que Dios haga por cada uno de nosotros es porque lo merezcamos, ¿verdad? Porque nosotros continuamente fallamos delante de Él. Él lo hace con nosotros porque nos ama insondablemente. Así que gózate, mi querido hermano. No derrames más las lágrimas que estás derramando por haber sufrido una traición. No te martirices más, ¿verdad?, por haber sufrido algún rechazo por parte de tu amigo, por parte de un familiar. No te sientas con más dolor en tu cabeza pensando y analizando por qué fulano me hizo esto, por qué fulano ha pensado así mal de mí, por qué si yo lo he estimado, yo la he estimado. No, no, tranquilo. La palabra del Señor dice, gózate alegre y alégrate, porque hay un galardón para ti en el reino de los cielos. Ahora, fíjate que Jesús es bien claro, dice, no te preocupes porque de la manera que tú estás sufriendo, ya otras personas antes que tú sufrieron y pasaron por el mismo trago amargo. O sea, nadie puede pensar de que está sufriendo más que nadie en este mundo, porque hay personas antes de usted, antes de mí, que han sufrido muchísimo más y se han mantenido como firmes, se han mantenido gozosas, han mantenido su frente en alto, porque las personas que saben que no han hecho nada, ¿verdad?, a pesar de que lo han señalado, a pesar de que lo han criticado, mantienen su frente en alto, con orgullo, con virtud, con capacidad, con optimismo, sabiendo de que siempre va a llegar al final deseado. Ahora, es algo muy importante. Toda persona capacitada en este mundo, toda persona que ha hecho bien, toda persona que va por el lugar correcto, toda persona que tiene una buena directriz, siempre va a sufrir oposición. Si tú decides aceptar a Jesús, no creas de que todo va a ser felicidad. No creas de que todo va a ser algo lindo. No creas de que nadie va a estar contra ti. Hoy en día, en este mundo, aceptar a Jesús en tu corazón es aceptar también instantáneamente oposición. Pero nosotros podemos aceptar esa oposición con nuestra frente en alto cuando nosotros confiamos en Dios. Cuando sabemos que esas personas que nos critican, que esas personas que nos señalan, lo hacen más bien en un gran sentido por envidia, porque ellos no tienen el dominio propio para, de cierta manera, estar como nosotros estamos, pensar como nosotros pensamos, tener esa virtud y ese orgullo de que en medio del dolor, en medio del calor, en medio del fuego, podemos seguir siendo resistentes y seguir hacia adelante. Recuerden que para que el oro cada día o cada momento, se mantenga más puro, para que realce más su esplendor, su perfección, debe dedicársele más tiempo en el fuego. Y mientras más tiempo esté en el fuego, más se realza, ¿verdad?, la belleza del oro, como la de otros metales también. Así mismo sucede, mis queridos hermanos, con aquellas personas que aceptan a Jesús. Así mismo sucede con aquellas personas que deciden mantenerse en este mundo con su frente en alto, sin importar cuántos dedos lo estén señalando, sin importar cuántos chismes saquen de esas personas, sin importar cuántas personas inventen algo contra ellos. Si mantenemos nuestra fe en Jesús y seguimos con nuestra fe en alto, vamos a alcanzar el galardón de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21 y 22, que es una gran esperanza y una promesa que Jesús tiene para todos aquellos que se mantengan firmes frente a la oposición, frente a la crítica, frente a la traición, frente a los señalamientos, frente a los chismes, frente a los revirones de ojos,
frente, ¿verdad?, a todo tipo de calumnia que hagan contra nosotros. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículos 21 y 22, algo muy relacionado con los versículos 11 y 12 del capítulo 5 de Mateo. Al que venciere, o sea, al que venza frente a todos estos obstáculos, frente a toda esta oposición, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora te quiero hacer una pregunta, mi querido hermano, mi querido amigo. ¿Quieres tú vencer? ¿Quieres tú sentarte en el lugar prestigioso que Dios tiene preparado para ti en el reino de los cielos? Eso depende de tu decisión. Eso va a depender de lo que tú hagas a partir de ahora frente a la oposición que vas a enfrentar o frente a la oposición que ya estás enfrentando. Pero Dios tiene un gran galardón para ti. Y recuerda, no porque tú te lo merezcas, sino porque Dios te ama. No te preocupes por lo que digan de ti. No te preocupes por lo que inventen de ti. Allá arriba en los cielos está el gran juez que tiene conocimiento de todas las cosas. Y venido el momento en su segunda venida, Él te va a recompensar porque te has mantenido firme y porque toda calumnia, toda traición que has sufrido no ha sido posible para hacer que tú dobles tu corazón, para hacer que tú de cierta manera desistas, sino que te ha mantenido más firme para seguir hacia adelante. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y recuerda, vivimos en este mundo con un propósito, con una esperanza. No dejes, mi querido hermano, de compartir esta meditación. No dejes también de suscribirte al canal. No dejes también de escribirnos al WhatsApp, escribir en sus comentarios, ¿verdad?, cualquier cosa que usted entienda que debe ser mejor, algún tema específico. No deje tampoco de visitar, ¿verdad?, nuestra página en Facebook, que tenemos muchísimas meditaciones, ¿verdad?, allí, meditaciones que usted puede compartir también y que le va a servir también para seguir hacia adelante en este mundo con más fe, con más optimismo, ¿verdad?, con más certeza y sobre todas las cosas con la frente en alto, que es lo que nos espera, ¿verdad?, en este mundo solamente por hacer. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos en un próximo encuentro.